hoy continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java y será la parte 33 donde hablaremos de la escritura de datos en un fichero. En el tutorial pasado lo que hicimos fue recuperar datos que estaban almacenados en un fichero y los mostramos en una pequeña interfaz gráfica que construimos para ello. Hoy vamos a hacer la operación contraria. Vamos a tener algunos datos en una interfaz y la vamos a añadir a un fichero. En el caso de agregar datos a un fichero tenemos dos casos que contemplar. Hay uno que es la creación de un fichero nuevo, que bueno, nos permite crear el fichero, pero tiene también la característica que eliminaría cualquier dato existente si es que el fichero ya existe. La otra operación posible es añadir datos a un fichero, que esto pues va a permitir ir añadiendo datos conservando los datos que pudieran existir anteriormente. Entonces, ¿qué estrategia tengamos que usar? Va a depender del programa que estemos haciendo. Hay un concepto que se usa en algunos programas que es el cursor. Es una especie de cursor lógico para saber en qué parte del fichero se va a escribir. Eh, en algunos lenguajes hay que tener conciencia de dónde está ese cursor, pero en Java pues lo hace bastante transparente, por lo menos en las clases que vamos a usar. Y entonces el cursor estará o bien al principio, en el caso de que estemos creando un fichero nuevo, o lo colocará directamente al final del fichero, permitiendo pues añadir información. No hay la posibilidad de tener el fichero en una parte intermedia, al menos no con estas clases. Bueno, como decía, pues hay muchas formas de agregar información a un fichero en Java, pero nosotros vamos a usar dos clases particulares que son análogas a las que usamos en el tutorial pasado. Las clases son FileWriter y BufferedWriter. El FileWriter pues es prácticamente una clase que nos permite tener acceso a un fichero en modo escritura. Y el BufferedWriter es una zona de memoria donde vamos a intercambiar los datos entre, digamos, la memoria principal del ordenador y la memoria física, digamos, el disco duro. Esto hace transparente el manejo de memoria. En otros lenguajes más complicados, pues sí hay que reservar la memoria y pues es un poco más tedioso. En Java pues se hace bastante simple. Eh, Adicionalmente, vamos a presentar también la clase file que entre otras cosas hace varias cosas, pero lo que nos interesa en este caso es que nos permita determinar si un fichero existe o no existe. Esto, bueno, ya lo veremos en la parte práctica para bueno, aprender a hacer varias cosillas interesantes. Y bueno, vamos a construir una pequeña aplicación que va a tener una forma similar a esto. Cargamos una, eh, creamos esta pequeña interfaz gráfica, esta es una lista, lo que hay aquí adentro, y la llenamos con este contenido, con un pequeño, una estructura de repetición, y lo que va a pasar es que cuando le demos a guardar, si el fichero no existe, lo vamos a crear, pero si le damos guardar una segunda vez, lo que va a hacer es que va a determinar que el fichero ya existe y va a añadir 10 líneas más al fichero, o sea que vamos a tener 20 líneas, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco el objetivo que tenemos para hoy. Así que, pues abrimos nuestro Notepad++, ponemos el lenguaje y bueno, comenzamos a escribir nuestro programa. Lo primero, pues incluir todas las librerías que vamos a necesitar. Entonces, import, lo primero, las librerías que nos permitan crear nuestra pequeña interfaz gráfica. Entonces, javax.swing.asterisco. Luego, necesitamos manejar un evento del botón. Entonces, que vamos a agregar import java awt.event.asterisco. Luego, hemos hablado de la clase file, entonces import
java.io.file. Y vamos a necesitar el file writer, también está en java.io, file writer. Y por último, necesitamos la clase buffered writer. Entonces eso también está en la misma parte, java.io. Punto buffered writer. Vale, tenemos todo. Entonces, creamos nuestra clase, nuestra ventana, public class ventana. Lo que hacemos es extender un frame, jframe, perdón, jframe, y vamos a implementar action listener, porque vamos a tener un botón. La lista no va a tener ningún evento porque simplemente nos sirve para tener la información en pantalla. Ya separada en línea. Si hubiésemos usado un área de texto, pues eh, tendríamos que mirar un poco cómo hacer los saltos de línea. En cambio, esto nos facilita un poco porque cada línea pues será una línea en nuestro fichero. Bueno, luego pues tenemos que crear nuestras variables. Entonces tendríamos una lista, private, jlist, una lista que contendrá strings, ¿sí? Vamos a tener, eh, vamos a meter nuestra lista en un contenedor por si necesitáramos scroll, entonces jscroll pane, vamos a llamarlo panel. Vamos a necesitar el default list model para hacer los intercambios entre memoria y la interfaz gráfica, default list model, que también va a ser una lista que va a contener strings, y le llamaremos modelo. Y por último el botón, private jbutton, llamémoslo guardar. Bien, luego pues nuestro constructor se llama igual que la clase, ventana, y como siempre lo hacemos en el mismo orden, comenzamos por inicializar nuestra ventana. Bueno, aquí vamos a hacer la inicialización clásica. Entonces, bueno, para agilizar voy a copiar y pegar lo que siempre hacemos, que es llamar al constructor con el nombre de la clase, de la ventana, que va a ser escritura archivo, dimensiones que vamos a usar de la ventana. Set relative to es para que esta ventana nos aparezca centrada al abrir. Set default close operation exit on close, que nos permite que se cierre la aplicación si cerramos la ventana, y no vamos a usar ningún layout, entonces set layout null. Bien, lo primero que tenemos que hacer es agregar la lista. Entonces agregar la lista, primero la tenemos que construir, lista igual a new jlist, y la construimos de esta manera. Le vamos a colocar que sea selección simple por poner algo, pero bueno, realmente no nos interesa el modo de selección porque no vamos a hacer nada con ellos. Set selection mode, entonces es un list selection mode model punto single selection. Eh, Vamos a crear nuestro modelo igual a new default list model,
y vamos a agregar la información en nuestro modelo. Bueno, aquí vamos a necesitar unas variables intermedias. Vamos a crear un- una variable para nuestro lazo de repetición, para el for, y vamos a crear una cadena de caracteres temporal para construir el contenido que vayamos a meter en la lista. Entonces, vamos a hacer 10 líneas. Entonces, for i igual a 0, i menor que 10, para que esto se repita 10 veces, y más. Construimos lo que queremos meter en cada línea. Entonces, esto sería pues el mensaje que queramos poner. Entonces, bueno, por ejemplo, este es el, este es el contenido para el fichero y el número de la línea. Entonces, más sería i más 1. Esto nos daría la línea, como i empieza en 0, nos daría la primera vez 1, la segunda vez 2, hasta que llegue a 9 y va a ser un 10. Bueno, y esto es lo que vamos a meter en la lista. Entonces, modelo, eh, add element, la cadena, que es str. Bueno, con esto ya tendríamos nuestra lista llena. Asignamos a nuestra lista el modelo, lista.setModel, y creamos nuestro panel, que no lo hemos creado todavía, new jscroll pane, y lo inicializamos con nuestra lista. Y le damos dimensiones al panel. Panel.setBounds 10, 10, 410, 220. No crean que yo me sé todas estas coordenadas de memoria. Yo aquí las escribo porque ya lo he practicado antes y he visto cómo quedaba, pero tengo que ir haciéndolo varias veces hasta que me quede un poco con el formato que yo quiero. Aquí es un 10. Bueno, luego agregamos el botón. Agregamos el botón guardar. Entonces esto sería guardar, que es el nombre de nuestra variable, de nuestro botón, es igual a new jbutton con su nombre, que es guardar. Le ponemos también sus coordenadas, guardar.setBounds, entonces 170 de margen a la izquierda, 240 de arriba hacia abajo, 80 de ancho y 20 de alto. Vale. Y lo agregamos a la ventana. Add button. Perdón, button no, guardar. Y acá nos ha faltado una cosa, es que el panel no lo hemos agregado, tenemos que agregarlo a la ventana. Add panel. Vale. Bueno, ya tenemos todo, lo único que nos falta es agregar los eventos a la ventana. O del panel, agregar los eventos de la ventana. Entonces esto sería guardar punto add action. Bueno, tengo que hacerlo en otra línea. Action listener a nuestra ventana, que sería this. Y ya con esto pues tendríamos la inicialización. Bueno, vamos a construir la función que nos permita pues mostrar nuestra ventana, void static, perdón, public static void main, los argumentos, strings, args, y
la construcción de nuestra ventana. Entonces, ventana, llamemos la ventana, ventana igual a new ventana. Y la hacemos visible. Ventana punto set visible, este valor en true. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, pues tenemos que eh, programar nuestro evento. Entonces, nuestro evento básicamente es el action performed. Entonces, public void action performed, que recibe un action event. Action event, lo llamaremos E. Y bueno, lo único que nos queda es asegurarnos que cuando se active esta función sea el evento que estamos esperando, que es i.getSource, sea el botón guardar. Con eso sabemos que es nuestro evento. Y abrimos y cerramos llave. Bueno, entonces en esta función lo que vamos a hacer es que cuando den el botón guardar, lo que necesitamos saber es si el archivo existe o no existe. Para eso vamos a usar la función, la clase file. Entonces, file, creamos una variable de tipo de file, la llamaremos file en minúscula, y lo primero que tenemos que es construir nuestra variable, file igual a new file, y como parámetro de esta constructora hay que pasar el nombre del fichero, que vamos a llamarlo fichero.txt. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer, o lo único que vamos a hacer en este caso es file, vamos a invocar la función exist, file.exist, que devuelve verdadero si el fichero existe o falso si no existe. Entonces, si el fichero existe, vamos a agregar información. Y si no existe, entonces else, no existe el fichero, pues lo vamos a crear nuevo. Entonces, bueno, para no complicar mucho esta función, lo que vamos a hacer es llamar a dos funciones específicas. Una que se va a llamar modificar fichero y la otra la llamaremos crear fichero. Entonces, empecemos por crear fichero. Public void crear fichero. Crear fichero es donde vamos a usar las clases que presentamos antes, que sería el file writer, que ya llamaremos la variable file, la inicializamos a null, y el buffered writer, que también lo llamaremos buffer y lo inicializamos a null. Entonces, bueno, estas funciones como pueden fallar, tenemos que crearlas entre un try catch. Try, creamos el catch exception e, y aquí iría el código de manejar la excepción, que no lo vamos a, a crear, sino simplemente dejaremos indicado que aquí es donde se maneja. Manejo de la excepción. Y acá arriba, pues tenemos que hacer el código para escribir en el fichero. Entonces, bueno, el file lo abrimos y como parámetro le podemos pasar el nombre del fichero. File writer es una de las opciones de este constructor. Perdón, file igual a new file writer y el nombre del fichero, que es fichero.txt. Creamos el buffer es igual a new buffered writer, y acá le pasamos el file.
y ya lo único que nos queda es escribir el contenido de la lista. Entonces tenemos que recorrer la lista, para lo cual vamos a crear un lazo de repetición, un lazo for. Entonces necesitamos un contador, vamos a llamarlo i, y también vamos a ir sacando línea a línea, pero tenemos que agregar un salto de línea al final para que cada línea esté en una línea distinta del fichero. Entonces vamos a crear una cadena para ir haciendo el manejo de caracteres. Entonces vamos a crear un string que llamaremos str. Entonces vamos a hacer el cursor que recorre la lista. For i igual a 0. Acá para hacer nuestro código independientemente del contenido de la lista, vamos a hacerlo llamando a una función de esa lista que nos va a decir cuántas líneas tiene, que sería for i, y mientras que i sea menor que modelo.size. Size nos devuelve el número de líneas que tiene la lista en memoria, ¿no? Recuérdense que modelo es la lista en memoria. I más más. Bueno, esto nos va a permitir recorrer la lista. Entonces, cada vez que queramos sacar una línea del modelo, tenemos que hacer str igual a modelo.get y la posición que queremos leer. Esto nos va a devolver la cadena de la posición i. Siendo i 0, pues nos devolverá la primera línea. Y a esto es lo que tenemos que agregarle un salto de línea para que cada cosa nos quede en una línea separado. Y entonces esto es lo que vamos a escribir en el fichero, que sería buffer.write str. Y esto pues se va a repetir 10 veces. Y tendremos nuestro fichero. Aquí es cerrar paréntesis. ¿Qué hay que hacer al final? Pues cerrar el buffer y el fichero. Eh, Acá como hay una excepción y para asegurarnos que cierre, pues ahí podemos usar, como vimos la vez pasada, la cláusula finally, aquí debajo del catch, por si hay un error. Finally, para que cierre el fichero en caso de error o si cierra normalmente. Entonces, finally sería buffer.close y file.close. Claro que aquí también podemos tener una excepción. Entonces, catch e. Perdón, aquí sería un try catch. Try y cerramos llave. Aquí es donde cobra mucha importancia el manejo de las llaves. Si no lo hacemos ordenado o indentado, pues nos puede faltar alguna llave. Bien, acá iría el manejo de la excepción que tampoco vamos a desarrollar. Bien, y con esto pues tendríamos nuestra función crear fichero. Modificar fichero, sorprendentemente, es idéntico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues copiar esto, vamos a copiarlo, esta función, y lo vamos a pegar. Y acá vamos a, lo habíamos llamado modificar fichero. Vamos a copiar y pegar para no equivocarnos. Y la diferencia que hay que hacer es que cuando creemos el file writer hay que agregar el parámetro true para indicarle que lo que queremos es añadir información al fichero. Con esto, con esta única diferencia, ya no vamos a crear un nuevo fichero, sino que vamos a añadir información. Bueno, entonces ya tenemos todo. Cuando pase por acá la primera vez, va a ejecutar crear fichero y todas las demás veces que le demos al botón guardar, siempre va a agregar líneas. Vamos a probarlo. Entonces grabamos. Esto lo vamos a grabar en nuestro directorio de siempre, desarrollo, tutorial. Vamos a crear una nueva carpeta, Java 033, y creamos ventana. Vamos a nuestra línea de comandos, cd,
contrabarra cd desarrollo, tutorial y Java 33. Compilamos Java C, ventana.java. Aquí, nos ha faltado la excepción. Y como hemos copiado y pegado, pues nos va a tocar corregirlo en dos partes. Acá y acá. Grabamos, volvemos a compilar, set visible true. Vale, pues acá se nos fue un espacio, grabamos. New JList. JList, creo que lo he puesto en minúscula. New JList, sí, aquí es L mayúscula. ¿Y hay algún otro error? Add Action Listener. Claro, el add porque esta A es minúscula. Grabamos y ahora sí que deberíamos tenerlo. Vale. Vamos a ir a un explorador de Windows. Vamos al directorio que acabamos de crear para ir viendo cómo se crea el fichero. Entonces, acá vamos a ejecutar nuestro programa Java ventana. Tenemos nuestro fichero con nuestras 10 líneas. Cuando le demos guardar, nos ha creado este fichero. Vamos a abrirlo con nuestro Notepad y tenemos nuestras 10 líneas. Cerramos y si volvemos a ejecutar esto, vamos a nuestro fichero, lo volvemos a abrir y ha agregado otra vez las 10 líneas. Claro, aquí no las numera hasta 20 porque está copiando exactamente el contenido que tenemos en pantalla. Hagámoslo una tercera vez, guardar, y ahora pues tendremos 30 líneas. 10, 10 y 10. Y bueno, pues esto es el objetivo que teníamos. Voy a mostrarles adicionalmente una pequeña optimización eh, para que vean cómo se puede escribir un código un poco más optimizado. Entonces, para no perder este código que es más simple de entender, vamos a grabarlo como, guardar como, ventana, vamos a poner versión 1. Esto, claro, cuando lo vayamos a compilar no compilaría. Y vamos a modificar el que teníamos, ventana. Entonces, acá, fíjense que la diferencia entre crear fichero y modificar fichero es simplemente este null. Entonces, lo que podríamos decir es que creemos más bien una única función que tenga un parámetro. Entonces sería escribir fichero y le vamos a pasar el resultado de esta función, file exist. Entonces quitamos este if, quitamos todo esto. Entonces, el escribir fichero pasará verdadero si el fichero existe y falso si no existe. Entonces vamos a modificar una de nuestras dos funciones. Yo diría que más bien la otra. Bueno, casi igual, pero ponemos el nombre correspondiente de la función y acá va un parámetro. Boolean existe. Entonces, si acá pondríamos Boolean existe, si es verdadero, escribe al final el fichero, si no va a ser falso y va a crearlo.
Vamos a ver si eso es cierto. Grabamos acá. eh, Vamos a eliminar nuestro fichero y volvemos a compilar. Bueno, primero tenemos que cerrarlo. Compilamos nuestro código nuevo y lo ejecutamos. Entonces, cuando guarde, debería crearlo. Sí, aquí lo ha creado. Eh, Están las 10 líneas. Y si vuelvo a ejecutar, debería ahora tener 20 líneas. Y sí que hemos logrado. Fíjense que hemos hecho una buena optimización en el código, porque ahora es bastante más corto el código y hace exactamente lo mismo. Sin embargo, pues la primera versión tal vez es más fácil de entender. Así que les dejo las dos, que la podrán descargar en algún vínculo que dejaré en la descripción del video. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.